Pero en invasión en profundidad no hemos superado los 5 milímetros y en extensión no hemos superado los 7 milímetros. Obviamente, corroborado por biopsia, se dice que es un carcinoma micro. La única forma como podemos definir si estamos en un carcinoma invasivo o un carcinoma microinvasivo de forma definitiva es pues a través de la biopsia. Es el patólogo, el histopatólogo, el que nos va a reportar la penetración de esta. Recordar también, seguimos recordando porque tengo un problema con ustedes, se olvidan un rato. ¿Dónde estamos esta mañana? El grupo de esta mañana se olvidó la vaginosis bacteriana. Tunga con vaginosis. Esos pedros esta mañana van a repetir si no saben vaginosis bacteriana. Lo mismo que en las clases prácticas les voy a preguntar, no de lo que vamos a avanzar. Sería pues injusto que les pregunten lo que no hemos avanzado. Por ejemplo, hemos visto un tumor de ovario y no vamos a preguntar los ovarios, pero sí puedo preguntarles lo que ya hemos avanzado con un casito de vaginosis, donde el médico que informa dice que la gardnerella es un coco, ahí nos conversamos. El que hizo el informe es alumnos, no se ve sobre vaginosis. Entonces, tienen que saber. Y no tengo demora en decirles, y no me responden. Y lo que han hecho esta mañana sus compañeros es aumentar el grado de dificultad del examen segundo parcial. Si era fácil, ahora va a ser menos fácil. Con el siguiente grupo, si no me responde, va a ser mucho menos fácil. Así que va a llegar un grupo donde va a ser difícil si no me responde. ¿Sí? No les voy a preguntar de eso, lo que no hemos avanzado. Tengo que preguntar lo que ya hemos avanzado, porque es lo que estamos viendo acá en el paciente o con las pacientes. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Tiene candidiasis. A ustedes tienen que decirme qué le voy a dar, porque ya hemos avanzado candidiasis. ¿Cierto? ¿Qué conducta voy a tomar? Es un PAP clase 3B. Pues tenemos que hacerlo. Bien, recordarles entonces que la actividad del virus del papiloma humano se inicia a nivel de las células de la capa más basal y que estas células van a ir ascendiendo a medida que se va multiplicando, dando origen a su mayor cantidad de células displásicas. Cuando el compromiso no ha superado el tercio interior del espesor del epitelio, decimos que estamos frente a una displasia leve o un MIC1, o lo que les dice lesión interciliar escamosa de bajo grado. Cuando ha sobrepasado la mitad del gallo, pero no supera los 2 tercios, es una displasia moderada. Cuando han tomado todo el espesor del epitelio, hablamos de una displasia severa, un F3, que para fines prácticos es el equivalente, les he dicho, al carcinoma in situ. Es carcinoma in situ porque no ha habido penetración de la membrana. Pero cuando estas células logran penetrar la membrana basal y han roto esta barrera, pero la profundidad en la que se las puede encontrar no supera los 5 milímetros en profundidad y no supera los 7 milímetros en extensión, decimos que es un carcinoma micro. Por cierto que los conocemos. Habíamos repasado también este tema y lo estamos. ¿Qué les hemos dicho siempre? Diapositiva repetida vale por examen. Ahí está. Que estas lesiones no necesariamente van a evolucionar a cáncer. No es necesario decir, está con NIC1, va a ir a NIC2, va a pasar a NIC3. No es obligatorio, pero son pasos que se van a dar. ¿Es posible la progresión? Por supuesto. Un NIC1 va a progresar, pero también es posible la regresión. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos dar un panorama más, positivo a la paciente. Tenemos la opción de hacer un buen tratamiento y asegurarle de que no va a llegar necesariamente a hacer un cáncer. Esta diapositiva también la hemos repetido. Aquí hablamos de la equivalencia. Mientras que la Organización Mundial de la Salud hablaba de displasia leve o de la severa, Richard introduce los términos de NIC1, NIC2, NIC3 y Bethesda incorpora los términos lesión interciliar escamosa de bajo grado y lesión interciliar escamosa de alto con sus equivalencias comparables.
qué nos toca hablar hoy? Hoy nos toca hablar del cáncer de cuello. Ya hablamos de cáncer, ¿cierto? Como ustedes saben, el cáncer se refiere a un tumor donde sus componentes celulares han perdido tanto morfología como función. ¿A qué se refiere esto? A que estructuralmente son diferentes, son células que han cambiado sus características estructurales. Sus núcleos son grandes, sus citoplasma es escaso, ¿no es cierto? Hay una mitocondria intensa. Y su función se dedican únicamente a reproducirse. Dejan de respetar a las células vecinas. Se transforman en células que en ese crecimiento continuo que tienen hacen invasión a los vecinos. Este tumor, pues inicialmente se va a desarrollar dentro de la vagina. Este tumor desarrollamos inicialmente en la zona de transformación, pero va a tomar el cuello uterino. Esta porción es lo que va a crecer hacia el interior de la vagina. Como ustedes no han ido, ustedes no eran, no. Ayer teníamos una paciente, pero ayer no han ido, estaban con resaca de la feria. Ayer teníamos una paciente, por ejemplo, de la que nos han escuchado conversar en el pase de turno, donde veíamos un tumor, un cáncer cervical, que le había indicado al hospital, que llegaba hasta el tercio inferior de la vagina, es decir, que toda la vagina estaba era un tumor de este tamaño. Al tacto se sentía la irregularidad de la superficie y había un flujo fértil. ¿Saben cómo mujer internada? Como mioma mujer de 60. Para comenzar, los miomas son estrógenos dependientes. Eso quiere decir que después de los miomas, excepto los cervicales. Pero cuando me dicen que es un mioma pálido, no es un mioma cervical, es un mioma que está saliendo desde la cavidad. Entonces, vamos a ver. Ustedes, viendo solamente, sintiendo el olor, ¿verdad? Se dan cuenta que es un cáncer que se ve proyectado dentro de la mano. Y todavía dato interesante para lo que viene más adelante. Ya había compromiso de la comisión. Bien, entonces, tanto interesante también el hecho de que a nivel mundial el cáncer de cuello uterino se ocupa el segundo lugar, pero en los países que se encuentran en vías de desarrollo, que nos dicen del tercer mundo, se trata de cáncer que afecta más frecuentemente a las mujeres. A nivel mundial es el segundo, pero en los países en vías de desarrollo solamente es el primero, ¿copa? El primero, ¿cierto? Ahí está. La definición de cáncer es crecimiento incontrolado anárquico en las zonas del cuello, infiltra órganos vecinos, ¿sí? Y es el segundo a nivel mundial en general. ¿Quién es el culpable? ¿Por qué aparece el cáncer de cuello uterino? Algún autor decía que el cáncer de cuello uterino debería considerarse una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el origen lo tienen en el virus del papiloma. Este es el dato más importante, la infección por virus del papiloma. El resto tiene que ver con eso, ¿cierto? Múltiples compañeros sexuales, ¿cierto? El inicio precoz de las relaciones sexuales, cambios de pareja frecuentes, ¿cierto? El no utilizar el preservativo, cuando ustedes han hablado de elementos de barrera, ¿sí? Previene ITS, previene VIH, pero no les escuché que también previene virus del papiloma. Hablaron. Entonces es importante usar el uso de preservativo. Entonces la infección puede ser. Pero resulta, ya lo hemos comentado la semana pasada, hemos dicho, existen más de un centenar de cepas de virus del papiloma humano. Y además, otro dato también que hemos hablado, 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 son portadoras de virus del papiloma humano. Pero no todas van a ser cáncer, no todas van a ser NICS. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Tiene mucho que ver el tipo de virus. Hay virus que son mucho más agresivos y virus que no son tan agresivos. Hay virus que producen papilomas, verrugas en la piel. Hay virus que producen los condilomas, que hemos visto esa diferente transmisión sexual. Y hay virus que provocan displasias celulares. Dentro de los que provocan displasias, se los ha catalogado de bajo riesgo, de riesgo
¿Quiénes son los que nos preocupan? Los que son de alto. Por eso hay una prueba que se llama la captura híbrida, justamente, que en algunos centros complementa lo que Papa Nicolau o postología, que identificar qué tipo de virus es el que está presente. Si es de bajo riesgo, si es intermedio o riesgo. ¿Qué se le llama examen? Captura híbrida. Captura híbrida. Repetimos. Bueno, aquí viene el cigarrillo, sí se lo relacionamos por el tema del daño genético. La infección por virus de inmunodeficiencia humana predispone a que la actividad viral sea más intensa, ¿no es cierto? Además que las enfermedades, no se olviden, las enfermedades de transmisión sexual pueden coexistir. El VIH puede coexistir, así como tricomona puede coexistir con gonorrea o con hepatitis, clamidia o otro. Entonces, este tema de por qué algunas hacen cáncer y otras no, tiene que ver mucho el tipo viral, ¿no es cierto? 16, 18, 45, 56 son las cepas de más alto, luego el virus moderado, pero además tiene que haber el detalle de que la infección viral sea persistente. El virus del papiloma humano es un virus DNA, tiende a quedarse. Ustedes saben por virología que los virus de DNA van a quedar. El virus del herpes simple, por ejemplo, ¿se queda o no se queda? Se queda, ¿no es cierto? Se queda. El virus del herpes zóster es consecuencia de la persistencia de la infección del virus de la varicela. El virus de la varicela nunca se fue, pero en un otro momento de la vida se requiere generar herpes. Bueno, este virus puede quedarse mucho tiempo y persistir en el mundo. Algo que aprendimos con COVID fue el tema de la carga viral, y desde ahí se manejó mucho este tema de carga viral. ¿A qué se refiere? A la presencia continua y la persistencia del virus que se está retransmitiendo una y otra vez. ¿Sí? ¿Por qué los médicos fallecían en la época del COVID? Porque ellos estaban en ambientes de alta carga viral, ¿no? Pero estaban con mayor riesgo porque tenían exposición a múltiples pacientes con virus de COVID-19. Cuando el médico iba a algún lugar, todo el mundo se alejaba, tiene carga viral. Carga viral se aplica en todo el mundo. Y decíamos, hay 100 tipos de virus de papiloma humano, alrededor de la tercera y cuarta parte infectan el brazo genital. Puede ocasionar verrugas, algunos tipos específicos, unos recintos de verrugas en brazos, en piernas, 6 y 11 verrugas en los genitales, y algunas provocan alteraciones celulares que llevan a displasias. Y aquí está la clasificación: los de bajo riesgo, los de riesgo moderado, los de alto riesgo. ¿Quiénes son? 16, 18, 40. Estos dos sobre todo son los de más alto riesgo. Estos son ¿bien? Y lo que mencionábamos, no todas las lesiones, no todas las pacientes que enferman, que se contagian, que van a ir al cáncer. La mayoría pueden regresionar después de 2 o 3 años. Alrededor del 15% pasan a la siguiente fase y luego pueden llegar a cáncer invasor. Usted ve un cuello uterino normal que es colonizado por el virus del papiloma humano, ¿cierto? Puede ser NIC 1, puede ser NIC 2, cáncer invasivo, llegar a cáncer invasor, pero también pueden haber o puede progresar, ¿no? Es posible ambos. El problema es no sabemos quién va a regresionar, no podemos decir quién va a evolucionar. Por lo tanto, si nosotros tenemos el diagnóstico de NIC, tendríamos que hacer un tratamiento definitivo. Y aquí, para los que les gusta la parte de virología, está la actividad del virus. Ustedes pueden ir revisando cómo es que el virus actúa. Lo más importante es entender que la infección va a iniciarse en la base, no es en la superficie. El virus se transmite inicialmente y va a quedar acá en las células superficiales, pero estas no van a ser afectadas, sino que es a través de estas pequeñas lesiones que se producen durante el coito, porque siempre va a haber pequeñas lesiones. Es que este
va a llegar a las células basales. Y los cambios se van a generar desde abajo para arriba, desde la profundidad hacia la superficie. ¿Sí? Por eso hablamos del MIG1, el MIG2, el MIG3. Es este momento. Ingresa por una microlesión y va a progresar de esta forma. ¿Y qué más nos interesa? Cuando hay infección, esto quiere decir infección por el virus del papiloma humano, ¿cierto? 5% de las mujeres que tienen infección por el virus del papiloma humano van a contraer, por eso decimos una carrera de cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Más del 70% de las mujeres sexualmente activas son portadoras del virus del papiloma humano. Es la enfermedad de transmisión más diseminada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces es asintomática. Porque las lesiones se producen a largo plazo. Porque las mujeres no se hacen. Puede haber orgasmo, puede haber desarrollo. Bien. Ahora, en la zona de transformación hay dos tipos de epitelios. Tenemos el epitelio escamoso, tenemos el epitelio simple, estratificado. ¿Cierto? No que el escamoso siempre se refiere al cilíndrico, siempre se refiere a los especializados ya me empezaron. Bueno, entonces es posible que los tumores se desarrollen tanto del epitelio escamoso como del epitelio cilíndrico. Cuando es del epitelio escamoso se llama carcinoma escamoso, carcinoma pavimentoso. Cuando es del epitelio cilíndrico se llama adenocarcinoma. El pavimentoso y el escamoso es el mismo, solo son nombres diferentes. Nombres diferentes. Ahora, la paciente que veíamos esta mañana, ¿dónde está? ¿Alguno de esta mañana? Había una paciente que tiene un resultado de escapamiento, ¿cierto? La de la garmenera, y decía, tiene células endocervicales neoplásicas. Le hicieron el informe en Bethesda, decía presencia de células endocervicales neoplásicas. Eso quiere decir que ella no tiene un carcinoma de este tipo. Su carcinoma se ha desarrollado en esta, y por eso de endocervical. Por eso lo que se le pedía era un legrado biópsico endocervical. Cuando se le pide la biopsia, se le pide pues que saquen tejido, ¿cierto? Tejido del cuello uterino. Pero en este caso no solamente de esta región, sino también de acá. ¿Cómo se saca tejido de esta región? Con una pruebita que raspa el endo. Para sacar tejido es tejido. La biopsia es con tejido, ¿cierto? Sacamos columnar, diapositiva repetida, ¿cierto? Ectocelis, epidermoide, adenocarcinoma mesenteric. El más frecuente de los tumores es el epidermoide pavimentoso, el menos frecuente es el adenocarcinoma. Pero existen varios tipos, bueno, esto es para los residentes, existen varios tipos, además de células escamosas y el adenocarcinoma, otros tipos más raros de ver. Por ejemplo, el sarcoma. Entonces, esta mañana hablamos también del rabdomiosarcoma. El sarcoma hace referencia a tejidos malignos, pero de origen conectivo, con melanoma. Tipos histológicos, la anatomía patológica, ¿cierto? Los cánceres cervicales invasivos se desarrollan de NICs. El precursor siempre va a ser el NIC. Entonces, la importancia de encontrar estas lesiones para no encontrarnos con estas otras. ¿Cuándo llamamos displasia leve? Cuando estaba afectado el tercio inferior. Cuando hablamos de displasia moderada, cuando el tercio inferior. Cuando llamamos displasia severa, carcinoma in situ, cuando todo el espesor está. El 20% de los pacientes con displasia leve evolucionan a la lesión siguiente. 60% regresionan y otros permanecen estacionarios. En el caso del NIC2, 50% regresa a lo normal, 50% progresa a NIC3. En el caso del NIC3, entre el 80 y el 100% progresa a cáncer. Entonces, mientras más avanzado está, es menos probable que regrese. Esto no es un tema de semanas ni de meses, es un tema que toma años, 2 o 3 años mínimamente para pasar de la estadía a otra. Es un proceso raro.
Es así que, por ejemplo, pasar un cuello uterino normal a un cáncer invasor va a tomar entre 5 y 15 años. Tiempo suficiente para que se haga el diagnóstico. Si decimos, benigno no va a tardar 2 o 3 años hacerse BIC 2, hay opción de hacer Papá Nicolau en esos 2 o 3 años. Pero ¿qué nos decían de las pacientes esta mañana? ¿Cuándo has hecho tu Papá Nicolau? Nunca. Nunca. Nunca se había hecho Papá Nicolau. Bethesda es una forma de hacer informes. Yo, en mi grupo, por ejemplo, ya le recibí preguntas de cáncer de Papá Nicolau y les pregunté el informe que se llevaba. El próximo examen fue la segunda Bethesda. A ustedes los va a tocar Bethesda, los va a tocar PAP. Tienen que saber cómo viene el resultado de la citología cervical en PAP, cómo viene el resultado de la citología cervical en Bethesda. El informe que han recibido esta mañana era en Bethesda, no había PAP en ninguna parte de Bethesda. Entonces, tienen que saber los dos, porque un centro informa así y otro centro informa así. Tienen que saber a qué se refiere. Bien. Una vez que se ha diagnosticado, aquí está la estadificación de Bethesda por si acaso. A esto se refiere de Bethesda. Recién interés que vamos a ver bajo grado, que equivalente del NIC 1 y de alto grado lo que es NIC 2 y NIC 3. Ahora, una vez que se ha diagnosticado cáncer, viene ¿qué vamos a hacer? Ya es cáncer. Llámese cáncer in situ o microinvasor, ya es cáncer. Y el cáncer es progresivo, aquí no hay vuelta atrás, el cáncer no mejora, no vuelve, ¿cierto? Pero necesitamos saber cuán avanzado es ese cáncer. Y en las otras asignaturas ustedes han aprendido a estadificar los tumores malignos con una nomenclatura que la llaman TNM, ¿se acuerdan? Tumor, nódulo, metástasis. En ginecología se ha hecho mucho más práctico esto y se estadifica de acuerdo a los criterios que ha propuesto la Federación Internacional de Ginecología Obstétrica, que se llama FIGO, Federación Internacional de Ginecología Obstétrica, y ha hecho la estadificación de los tumores en vulva, en vagina, en cuello uterino, en cuerpo uterino, en ovario, todo tiene estadificado. Y les había dicho desde la primera clase, no les voy a preguntar la estadificación de vulva, dejémoslo para ni de vagina, pero sí el de cuello uterino. ¿Por qué? Porque a través de esta estadificación ustedes van a saber el pronóstico de la paciente. Si le dicen que tiene un estadio 2, tendrá pues un mejor pronóstico que un estadio 3, está pronóstico. Pero también les dicen qué van a hacer. La conducta. Nos llamó la atención de los clínicos. Ustedes esta mañana me han escuchado renegar de los clínicos. Un clínico que diga que operemos un tumor que tenía un 3B, está desubicado. No se puede operar un tumor así. Resuelvan, está la paciente del estado bien, sí, pero operándole no le vamos a resolver el problema. Pero otra manera dijo que le dio mandó a su muerte para diagnosticar el cáncer de uterino. Los clínicos piensan que saben mucho. Los especialistas para que educación. Bien, entonces, estadificación de la FIGO, pregunta de examen. Va desde estadio 0 hasta estadio 4. Se escribe en romanos. ¿Cuándo decimos que es estadio 0? Cuando se trata de un carcinoma in situ o es un NIC 3. Es el estadio 0. ¿Sí? No ha sobrepasado la membrana básica. NIC 3. ¿Qué tiene que hacer? Retirar o destruir tejido. Pero ya aprendimos eso la semana. ¿Cuándo es estadio 1? El estadio 1 es cuando el tumor está limitado al cuello uterino. Pero el cuello uterino, microscópicamente hablando, es grande. Entonces se ha dividido el estadio 1 en estadio 1A y estadio 1B.
Y la invasión es de menos de 5 milímetros en profundidad y menos de 7 milímetros en extensión. ¿Qué quiere decir? El 1A es el carcinoma micro. Estadio 1, está limitado al cuello uterino, no pasó de 5 milímetros en profundidad ni 7 milímetros en. Pero se ve que todavía esto de 1A es muy grande y se ha dividido el estadio 1A en estadio 1A1 y estadio 1A2. ¿Cuándo es estadio 1A1? Cuando la penetración del tumor es menor a 3 milímetros en profundidad y extensión menor a 5, se maneja. Entonces, menos de 3 milímetros en profundidad y menos de 7 en extensión es estadio 1A1. Vean su pronóstico, aquí está su supervivencia. Haciendo un buen tratamiento, el 98% de las pacientes quedan sanas. ¿Sí? El 1A2, ¿cuál será? Ese que pasa de los 3 milímetros, más de 3 milímetros, pero menos de 5. En extensión se mantiene los 5. Más de 3 milímetros, menos de 5. En profundidad, 7 menos 5. Miren la supervivencia. Es buena supervivencia, pero no que la del exterior no. 2 milímetros de diferencia cambian la diferencia. Van a ver cómo cambia la conducta también. Luego tenemos el estadio 1B. Es un tumor que está limitado al cuello uterino, que es mayor al 1A2. Tiene que ser más grande que el 1A2. Hasta puede ser visible clínicamente. Si es limitado al cuello uterino. Existe el 1B1 y el 1B2. ¿Cuál es el 1B1? El que mide menos de 4 centímetros. Ese es uno. Puede ser microscópico, pero mide menos de 4 centímetros. Y su supervivencia es del 85%. ¿Cuál será el 1B2? El que mide más de 4 centímetros. Ese tiene una supervivencia de 75%. A medida que va avanzando el tumor, la supervivencia va disminuyendo, aún se realice el tratamiento óptimo. Estadio 1A, 1B1, estadio 1B. ¿Sí? ¿Facilito? 0 que se necesito, estadio 1 limitado al cuello uterino. 1A, 1B. 1A1, 1A2. 1B1, 1B2. Ahora, cuando hablamos de estadio 2, ¿cuándo es el estadio 2? Si el 1 estaba limitado al cuello uterino, el estadio 2 quiere decir que salió del cuello uterino, ¿cierto? Ya está fuera del cuello uterino. Pero no ha llegado a la pared pélvica todavía y no ha llegado al tercio inferior del ano. No ha llegado a la pared pélvica, no ha llegado al tercio inferior del ano. Está creciendo en esta zona, ¿no? En los 2 tercios de la vagina, en esta región lateral. ¿Por qué? Porque inicialmente los tumores van a tomar los órganos vecinos. ¿Quién es el vecino del cuello uterino? La vagina. Y a los costados están los denominados paramentos. Bien. El estadio 2 se divide en 2A y 2B. 2A se refiere a cuando el tumor ha crecido en la vagina, pero está limitado a los 2 tercios superiores de la vagina. Su supervivencia y supervivencia son pobres. El estadio 2B, cuando el crecimiento lo está haciendo, puede ser la vagina, ¿no? Pero está creciendo a los paramentos, pero no ha llegado a la pared pélvica, la tercio superior de la vagina. Su supervivencia sigue baja. 2A es vagina, 2B es incluyendo el parán. Estadio 3, aquí ya ven, 2A1, 2A. Estadio 3. El estadio 3 será pues cuando sí ha llegado al tercio inferior de la vagina o ha alcanzado la pared de la pelvis o tiene compromiso de la urinaria. ¿Por qué este detalle? Porque acuérdense que por aquí cerquita, ¿quién está? ¿Quién está bajando desde el riñón hasta la vejiga? Cuando el tumor compromete el uréter, se desarrolla una fibrosis. Entonces el 3A será
crece a la vagina. Este es el ingreso. Crece y compromete el tercio inferior de la vagina. Supervivencia, miren cómo baja la supervivencia. Y el 3B es el que crece hacia el paramétrico. Alcanza la pared pélvica o compromete la vía urinaria. Al comprometer la vía urinaria genera hidronecrosis. Supervivencia. La paciente de la que estamos hablando, que estaba internada ahí, el estaba en el hospital, tenía un tumor que había tomado toda la vagina, estaba en el norte superior y los parámetros. Entonces, en el periodo 3 tenían sí laboratorios compatibles con para lejano de México de Escocia. Queriendo lograr, finalmente, estadio 4. El estadio 4 se refiere a aquella situación en la que el tumor ha salido ya del genital, ya no es solamente del genital también, está invadiendo otros aparatos. En el caso del 4A, está invadiendo el vecino que está delante del útero, el cuello uterino. ¿Quién está? ¿Y quién está detrás del cuello uterino? Él. Ese es el estadio 4. Cuando hay compromiso vesical, hay compromiso rectal. Miren el pronóstico. Está pasando años. Y el estadio 4B, ¿cuándo es? Cuando ya hay metástasis. Pues el látigo toma de 0, 1, 2, 3, 4. 0 es el carcinoma in situ, 4 es el que ya ha invadido ahora los vecinos. Ya se ha logrado el 4A. De aquí hay preguntas de examen. Y hay casos clínicos también. ¿A qué me refiero con preguntas de examen? Les diré cuando decimos que un cáncer de cuello uterino está en estadio 2A. Esa es una pregunta. Pero si les digo, la paciente nos muestra una biopsia con cáncer, de reporte de cáncer de cuello uterino, la ecografía o la tomografía abdominal nos demuestra lesión tumoral presente en hígado, o la radiografía nos muestra lesión sospechosa de tumor en pulmones, será un estadio diferente. Si está en la teoría, una cosa en la práctica, tienen que razonar. No les voy a decir, presenta metástasis, ¿no? La ecografía nos reporta un nódulo de superficie irregular, de contorno irregular a nivel hepático, nos muestra una mancha radiopaca en el pulmón. ¿Qué sospecha de diagnóstico tiene? Bueno, ahí los que les gusta estudiar con dibujitos, ahí los que les gusta estudiar con letras, para los dos, para los dibujitos y no se puede negar. Obviamente ahí la TNM sí se puede utilizar la TNM. Esto T, tumor, nódulo, metástasis. ¿Sí? Bien. Ahora, de esto vamos a la clínica. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello uterino? Pues en los estadios iniciales el cáncer de cuello uterino es asintomático. El problema no tiene síntomas, por lo menos ningún síntoma específico. Más adelante, cuando el tumor ya se ha desarrollado, vamos a ver la salida de un flujo sanguinolento que llama dolor. Vamos a ver sangrados anormales, dolor pélvico. Va a haber trastornos urinarios por la infección o por el compromiso renal, pérdida de presión arterial y presencia de sangre en la. Si la paciente me dice que está defecando con sangre, ¿en qué voy a pensar? ¿En estadio 2? ¿Voy a pensar en 4A? Si me dice que la orina tiene sangre, la pared. Pero al principio son asintomáticos. Y cuando ya está avanzado, lo primero que va a pasar es un sangrado. No es son sangraditos también, una sangre de la mano. Es decir, yo tenía un profesor de semiología, mayor el señor, lo hacíamos práctica a las 7 de la mañana y le gustaba entrar a la sala de medicina interna, entraba a la sala, esperaba por y decía, aquí huele a cáncer, hay una paciente con cáncer. Y en serio, pasamos de visita y estaba
hacia atrás, wow, mira, el cáncer, sí, su olorcito muy familiar. Pero ya no nos sirve diagnosticar cuando está facilito. Diagnosticar cáncer en extremo es facilito. Es el olor, es el tacto, la consistencia. No hay donde perder eso. Lo ideal es diagnosticar cuando es asintomático, o mejor, antes de que sea cáncer. Porque aquí que dice, aquí dice estudio de citología, Papa Nicolau, dice colposcopía, aquí dice, alguien me la pide. Pero dice, si usted se observa un poquito, ¿ya? Entonces, es importante que cuando tengamos una paciente, hagamos una buena anamnesis. Primero a preguntarle bien. Pregunta clave, y me van a escuchar en la mayoría de pacientes que preguntan cuándo así sus reclamos, ¿por qué no se hecho? Pregunta obligatoria, ¿cuándo fue el segundo Papa Nicolau? ¿Cuál fue el resultado de ese Papa Nicolau? Tienen que investigar. Eso es clave. Después nos va a hablar de los sangrados, va a hablar de todo. ¿Vamos a hacer examen físico? Sí. ¿Vamos a hacer especuloscopía? Sí. ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar primero que el útero en los estadios iniciales no ha modificado sus características estructurales. Pero cuando ya el cáncer está avanzado, vamos a encontrar una alteración en la consistencia, como si estuviéramos hablando de abdomen endurecido, es más duro. Vamos a encontrarnos con una superficie irregular. Vamos a encontrarnos con el tumor mismo, muchas veces con una ulceración. Vamos a encontrar flujo anormal, flujo fétido por sobrepresión o como vemos sangre. Es bien sencillo diagnosticar el cáncer cuando estamos en la fase más. Pero el tema es hacerlo siempre en etapa precoz, en etapa tarde. Entonces, ¿qué tenemos? Colposcopía, citología, colposcopía, biopsia. La citología es obligatoria. Sí, acá se decía, se debe hacer la prueba de Papa Nicolau a todas las mujeres, desde que inician las relaciones sexuales hasta los 59 años. Ahora han reducido un poquito y dicen, vamos a hacer después de 5 o 6 años de que haya iniciado la relación sexual. ¿Por qué? Porque los primeros 5 o 6 años no va a haber cambio. No va a haber cambio. Una mujer a la que inició la relación sexual el año pasado, ¿servía ser el Papa Nicolau? No, no va a ningún cambio. Hay que repetirlo mucho, señores. Y este dato es interesante. En ciertos países han optado por esto. Si tiene 3 anuales negativas, se debe hacer prueba una cada 3. ¿Qué están haciendo esto? Están ahorrando recursos. Porque es Papa Nicolau. Tiene mucha para las mujeres migrantes. El costo que supone para el Estado es un costo muy importante. Hacerse Papa Nicolau. Acuérdense, y nuevamente, y ya les he preguntado, no, todavía no, pero voy a preguntar, ¿cuáles son las condiciones que tiene que decirle a la paciente para que se haga Papa Nicolau? 1, no tiene que estar sangrados. 2, no tiene que haber tenido relaciones. 3, no debe estar usando ninguna medicación porque vagina ni crema ni óvulos. No hacerse. A veces recibimos órdenes de hacer Papa Nicolau que dice que están sangrando, con tumor cerebral. El ontólogo nos dice, van a mandarnos con el Papa Nicolau, el resultado normal, y la paciente con un tumor avanzado está sangrando. Después del Papa Nicolau viene la colposcopía. Se pega la colposcopía que hemos dicho, vamos a buscar imágenes sospechosas. ¿Cuáles son las imágenes sospechosas? Las imágenes sospechosas son el mosaico pavimento, hemos visto la leucoplasia y hemos visto la paseo. Papa Nicolau. Tenemos el Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau está normal, hacemos la colposcopía. Si la colposcopía es sospechosa, hacemos. Tienen que ser, esas son las gradas que hay que seguir. Tenemos una colega ahí con la doblogía que hace biopsia, Papa Nicolau, colposcopía, ecografía, ecografía, un combo. No hay bueno, ¿cuál es el tratamiento del cáncer? Para hacer tratamiento de cáncer, lo primero que tenemos que hacer es estabilificar.
depende de la etapa. Esta es la clave. Depende de la etapa. Obviamente, tiene mucho que ver el estado de la mujer, tiene mucho que ver la presencia de paridad, ¿no? Es un poco complicado el tema de la paridad. Pero lo más importante, lo que define es el estadio de la fibra ¿no? Ahora, si la mujer se empieza embarazada, pues toca esperar que se embarace. ¿Cuál es el tratamiento? De acuerdo al estadio, según el estadio se hace el tratamiento. Entonces, se va a pedir todos los exámenes que sean necesarios para estadificar. Estadio 0, examencito, hay que hacer un cono, hay que retirar ese huevo. Con eso se acaba, ahí se acaba. Y hemos visto que es el cono, ¿no? Este es el cono. El cono es retirar una parte del huevo. Se llama cono por la forma que tiene, ¿cierto? Una base circular que termina en punto. ¿Qué asegura el cono? El cono asegura que se está retirando la zona de transformación. ¿Cuál es la clave? Que cuando reciban el resultado de la biopsia del cono, porque es un cono bioterapéutico, les diga bordes quirúrgicos con márgenes libres. ¿Qué quiere decir? Que sacaron todo. Si el resultado dice bordes comprometidos, el cono fue lo suficiente, dejaron una parte. Eso es fundamental. Los bordes quirúrgicos deben pasar por tejido sano. Ese es el estadio 0. Ahora, el estadio 1A1. ¿Cuál es el 1A1? El de los 3 milímetros, ¿cierto? 3 milímetros, 7 milímetros. Se puede hacer cono, se puede hacer histerectomía, ¿cierto? Total, según edad y deseo de la mujer. ¿Cuándo hacemos cono? Cuando la mujer quiere tener hijos. Cuando la mujer ya tiene la pareja, ¿qué hacemos? Y ahí se acaba. Ahí está. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre el 1A1 y 1A2? 2 milímetros. Miren, en el estadio 1A2, histerectomía radical con hiparenectomía. Por 2 milímetros la cirugía cambió. Vamos a ver dónde está la cirugía. Para que tengan contexto. Esta es una histerectomía total. Es sacar el cuello y sacar el cono. Hay una que se llama subtotal que no nos interesa. Y esta es la radical. En la radical, ¿qué estamos haciendo? Miren, estamos sacando las trompas, los ovarios, estamos sacando tejido parauterino, estamos sacando una buena parte de base. Casi la mitad de la base. Esta es una histerectomía. En el 1A1 hacemos esto, en el 1A2 hacemos, si queremos garantizar una buena cirugía. En el 1B1, ¿qué hacemos? Lo mismo que en el 1. ¿Se acuerdan el 1B1 cuál es? El limitado a cervix, pero que mide menos de 4 centímetros. Histerectomía radical. El 1B2 que era, que tiene más de 4 centímetros. ¿Qué se hace? Ups, ¿dónde está la cirugía? Primero hacerle quimio, radioterapia y después una radical. Cambió el tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa después en el estadio 2 para adelante? En los estadios 2 para adelante, radioterapia y quimioterapia en la masa. Y el clínico quería que operemos un estadio 3B. Él estaba doliendo la quimioterapia con todos los inconvenientes que tiene. El pronóstico del cáncer depende del estadio. Mientras más precoz, más favorable. En la etapa 0, en el caso de éxito, 100% se cura. En el estadio 4 no se cura. En el 4 no se cura ninguno. Dice 5% no se cura ninguno. La tasa de curación depende del estadio en que se ha hecho el tratamiento. ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo? Con el Papa Nicolau. La primera forma de prevención es el Papa Nicolau. Papa Nicolau nos asegura hacer diagnóstico precoz. Si hacer diagnóstico precoz, hacer tratamiento oportuno y la paciente nunca va a tener. Así de simple, ¿cierto? Si le hemos hecho una histerectomía o
le mucho un cono a una paciente que tenía un estadio de un MIG 2, un MIG 3, ella va a ser cáncer. No, pero está el útero ahí sí, pero ya no tiene la zona D. Entonces, esa es la mejor forma. Hay vacunas, sí, pero la vacuna no es para el cáncer. La vacuna es para el responsable del cáncer. ¿Quién es el responsable del cáncer? Entonces, en realidad, se trata de vacunas que van a evitar la actividad del virus del organismo humano. Inicialmente aparecieron las vacunas que se llamaban bivalentes, o sea, que actúan sobre dos cepas virales, 16 y 18. Después apareció la tetravalente, la 4. Actualmente están en la octa o nonavalente. Están agarrando más virus para hacer. Pero no es la única prevención, hay otras formas de prevenir. Esto es importante. Usar métodos de barrera es importante, usar preservativos, hacer el conocimiento. Y la vacuna es secundaria. Y esto me gusta comentarles, yo sé que nunca le voy a llegar a oír, pero tengo un colega que se le conoce. Y hace unos años se me acerca y me dice, tú la harías vacunar a tu hija para el virus del papiloma humano. No le digo porque la vacuna aparece después, pero si tuviese la oportunidad de que su hija menor, sí la haría vacunar. Ayer no, sus hijitas estaban en edad de vacunar, porque aquí la vacunación es de 10 a 12 años, antes de que hagan la vacunación. Yo no la haría vacunar. El ginecólogo, la cosa es porque yo confío en la educación que le estoy dando a mis hijos. Sin comentarios. Ginecólogo, no, si tenemos la opción de vacunar, bienvenidas. Si hubiese una vacuna que proteja contra todas las cepas, bienvenidas. Pero aquí no se trata de consulta, aquí se trata de que se haga papel y de que el señor con el que vaya a estar, no sé, contagiado, pero cuando 7 de cada 10 mujeres tienen que ir. Sin condiciones. Primera condición, no se puede vacunar si la mujer ya es sospechosa de tener el virus. Se sienten al inicio de los festivales ya no vacunamos. Hace un año más o menos me visita en el consultorio un señor. Cuando entra un hombre solo ya es muy raro, ¿no? Nosotros decimos, ¿por qué? Entra y dice, doctor, tengo una consulta que hacer. ¿Sí? Tengo 33 años. Y mi novia tiene 28 años. Nos vamos a casar. ¿Felicidad? Sí. Pero el tema es de que yo he sido muy promiscuo en mi vida. Pero ya vas a estar casada. O sea, lo quieren. Y el problema es que mi mujer, la que va a ser mi esposa, es virgen. Pero no quiero contagiar el virus del papiloma humano. Entonces quiero que me dé receta para la vacuna. El problema grande es que en Bolivia no dejan vacunar a mujeres mayores de 12, 13 años. Peor si tienen 18 años. Entonces él estaba pensando hacerse 3 de la Argentina. Son 3 dosis. Y cada dosis, siguiendo la cadena de en aquella época le costaba $300. Pero para él traer una vacuna, traer 10, los quería hacer negocio, porque más de 3 vacunas para ver la vacuna. Entonces, ese es un tema que tenemos pendiente, de que mejorar esa vacuna, ampliar, como les digo, estamos en otro, y promover la vacunación. Teóricamente, mientras no tenga actividad sexual la mujer, puede colocarse la vacuna. El tema es que el Ministerio del Programa dice que hay una limitación por el tema de la esta relación ahora. Obviamente, si está embarazada, ya la vacunamos. Ya para qué.
Pero también es en países latinoamericanos donde tenemos las tasas más bajas. ¿Por qué? Porque estos países, no creo que las mujeres no tienen papiloma humano, estos países, por ejemplo, obligan a que sea. Es obligatorio. Ahora, obviamente es que las mujeres que quieren sacar un préstamo de una cooperativa tienen que llevar a su papá en claves. En el hospital, si no tiene su papá no la voy a operar de su quiste de baño. Sirve, no hay ninguna relación entre el quiste de baño y el papá Nicolau. Esa es la obligación que tiene el papá Nicolau. Ya tenemos una nota. ¿Quiere colocarse el implante? Papá Nicolau. No hay ninguna relación entre el implante y el papá Nicolau. Pero ya la hemos obligado a hacerlo. Por este punto detectar a tiempo es el único cáncer que se puede hacer. El único cáncer que se puede lograr. El resto no. Cuando veamos ovario, por ejemplo, el cáncer de ovario cuando lo diagnosticamos está avanzado. Cuando la mujer toca el nódulo mamario, que es maligno, mama, y es un tumor avanzado y está en estudio avanzado cuando es palpable. Entonces ya es tarde para tomar conductos quirúrgicos. En el cuello uterino sí se puede buscar. ¿Y de quién depende? De que nosotros nos utilicemos y las mujeres nos hagan caso para hacer una prueba de transición con nosotros. Tranquila, tranquila. Este tema tiene una tercera clase. No se deprima que no la vamos a hacer. Tiene este que se llama patología de la tercera parte. Comenzamos de la misma forma, recordándoles el cuello uterino normal, recordándoles cómo es normal. Y luego, hay un tema que cultiva que se encuentran en videos, que se enlazan, que están subidos en el YouTube, no son esos de docentes latinoamericanos, donde hablan de la técnica del papá Nicolau, hablan de la técnica de la colposcopía, hablan de la estabilización y hablan de el tratamiento de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuánto dura? 5 minutos máximo dura, el más largo dura 5 minutos. Entonces, en la casa, en un momento de descanso, mientras están cenando esta noche, mientras están cenando mañana, deben revisar esto, son 5 minutos lo que dura cada video. Entonces, en 20 minutos han revisado lo que hemos dicho, no hay